Linda Oe. ¿Cómo leer los registros acásicos? Descubre la memoria de tu alma. Prefacio. ¿Cómo encontré los registros acásicos? Yo no tuve una experiencia cercana a la muerte. Más bien fue como si hubiera estado rondando espiritualmente a la muerte durante varios años. La situación era ciertamente dura, y no podía comprender por qué. Lo había hecho todo bien. Había sido una buena chica, había ido a la universidad, me había esforzado con los estudios y había sacado buenas notas. Tenía un buen empleo y un bonito apartamento. Disfrutaba de lo que parecía una buena vida. Pensaba que tenía todo lo que quería, pero me sentía desdichada. Con esfuerzo había logrado todo cuanto me había planteado hacer, pero todas mis consecuciones no habían conseguido acallar el grito que reverberaba desde uno de los cañones de mi alma. Hiciera lo que hiciera, nunca podría ser lo suficientemente buena. Mis esfuerzos no servían de nada. En ocasiones, simplemente me rendía y me permitía ser tan mala como podía tolerar cualquier cosa para conseguir una sensación de que todo estaba bien, una sensación de seguridad o de relajación. Pero tampoco funcionaba. Por último, ya desesperada, recé: Dios, si estás ahí, tienes que ayudarme. No lo aguanto más. Ayúdame, por favor. Al cabo de 6 semanas de aquella oración urgente, ocurrió algo. Yo estaba echada en la cama, apiadándome de mí misma y contemplando las hojas de un árbol que había crecido hasta alcanzar la ventana de mi habitación, en un tercer piso. Una vez más, le pedí ayuda a Dios. Dime, ¿cómo puede ser que mi vida parezca tan buena y, sin embargo, sea tan desdichada? Y, entonces, todo se detuvo. Todo el ruido que había en mi interior se silenció, y una sensación de alivio y de calma ocupó su lugar. Cuando miré al árbol, tuve la certeza de que estábamos conectados. Podía sentir al árbol. Con 23 años y habiendo crecido en una ciudad, no había pasado casi tiempo en la naturaleza, y me quedé atónita con la experiencia. Durante unos instantes, sentí con toda claridad que era una con el árbol y con todo cuanto pudiera ver o no. La idea era inmensa y, sin embargo, confortadora al mismo tiempo. Tuve la certeza de que mi vida no había sido el resultado de un golpe de suerte, y se me hizo plenamente evidente que había un Dios. Pero lo más importante fue tomar conciencia de que yo le gustaba a ese Dios. Lo de Dios es amor no había sido nunca un problema para mí. Siempre había sabido que Dios me amaba. Pero nunca había estado segura de que yo pudiera gustarle. En aquel milagroso momento, todos mis miedos se calmaron, y todas mis preguntas quedaron respondidas. La sensación de que Dios me conocía plenamente y de que me amaba absolutamente, y de que yo le gustaba, era inequívoca. La experiencia fue tan potente y tan profunda, y la realidad de lo que viví tan abrumadora, que aún no me he acostumbrado a ella, casi 30 años después. Habiendo sido educada en el catolicismo y habiendo crecido en el Medio Oeste, la idea de Dios que se me había transmitido era la de ese anciano con barba en el cielo, y la mera sensación de estar conectada con el árbol apartó de mí esa idea, para siempre. El Dios que yo había encontrado en aquel momento iba bastante más allá de mi antigua idea. Mi nueva y expandida versión de Dios era más la de un campo de fuerza que la de una persona. Este campo de fuerza parecía contener numerosas cualidades diferentes que convergieron en un solo punto en aquel momento. Un poder pleno de energía y positividad combinado con una exquisita sensibilidad y con una bondad y una compasión cargadas de ternura. Había una sensación paradójica de orden sin constricción alguna. Un encuentro ordenado de una alegría exuberante, una profunda serenidad, una conciencia precisa y una sensación de reverencia por el momento, y una inclusión abierta y expansiva de todo cuanto existe, todo cuanto haya existido y todo cuanto vaya a existir, todo ello simultáneamente. Aquel era un Dios que valía la pena conocer. Durante algún tiempo pensé que debería de haber una palabra mejor y más moderna para describir aquel poder y aquella presencia. Pero al final decidí que la palabra Dios era la mejor para mí, porque tiene en cuenta la naturaleza misteriosa e incognoscible de este campo de fuerza.
Desde aquel episodio con el árbol, he tenido la suerte de vivir muchos momentos de conciencia acrecentada. Pero aquella primera experiencia consciente de la presencia de Dios fue la más fascinante y transformadora. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió, yo cambié, y sin embargo todo seguía siendo lo mismo. Simplemente sabía que, fuera cual fuera la experiencia que había tenido, yo quería más de eso. Quería vivir toda mi vida desde aquel lugar del ser así conocido, así visto, así amado y así gustado. Allí comenzó mi búsqueda. La religión convencional. Despegué en mi sendero espiritual con pasión y entusiasmo. Intentaba capturar aquella experiencia inicial para hacer que durara, que se prolongara, que se duplicara. El deseo que tenía de volver a experimentar aquella sensación de luz, poder y presencia me llevó a bastantes sitios. En primer lugar, fui a iglesias y templos. Todo un surtido de ellos, desde iglesias católicas carismáticas, donde rezar en lenguas es la norma, hasta templos budistas, donde la gente practica la meditación y el desapego. En un breve periodo de tiempo, me di cuenta de que todas las religiones eran y son fundamentalmente buenas. Y, hasta el día de hoy, sigo participando en actividades religiosas cuando me siento inclinada a ello. Pero la experiencia de revelación que yo había tenido no estaba allí, ni se buscaba tampoco. En lugar de ello, me encontré con montones de reglas y normativas, y con una buena dosis de presión para que las siguiera. Los hombres eran los que llevaban la voz cantante, y las mujeres servían refrescos. Aquello no era para mí, la política me estorbaba. En aquella época, yo estaba forcejeando por aceptar mi propia identidad sexual, y tenía miedo de que las autoridades religiosas sospecharan algo y me apartaran. Se me hizo muy claro. La religión tradicional no era el sendero que me iba a permitir experimentar de la manera más profunda la presencia de Dios, tal como yo la había experimentado. Después de mi despertar espiritual, me sentía tan llena de la gracia de Dios que no me costó nada desprenderme de los hábitos, pensamientos y comportamientos que habían estado impidiéndome el desarrollo espiritual. Al mismo tiempo, se me había dado la energía que necesitaba para desarrollar nuevos patrones de vida. Mi gusto por las fiestas se desvaneció con un esfuerzo relativamente pequeño por mi parte. Lo había intentado con anterioridad, pero siempre había estado más allá de mis capacidades. Sin embargo, habiendo sido alcanzada de esta manera, pude moverme sin esfuerzo en una dirección diferente. Cualquiera que haya experimentado este tipo de sanación sabe cuán misteriosa y milagrosa es. No existe esfuerzo humano que se le pueda comparar. Durante un tiempo, quizás unos 6 meses después de que la luz se abriera en mi interior, mi conciencia se mantuvo muy abierta. Era como si hubiera entrado en una nueva dimensión de vida. Y, de hecho, eso era lo que había ocurrido. Allá a donde iba algo me impactaba con la certeza interior de que todo cuanto veía era Dios, una expresión de Dios, y que yo era una con eso. Si estaba en la cola de la tienda de comestibles, me estremecía al darme cuenta de que todas las personas que había allí eran uno. Bajando con mi automóvil por la hermosa avenida de Lakeshore Drive, en Chicago, me resultaba fácil aceptar que todo cuanto me encontraba era Dios, y que yo era parte de ello. Incluso al pasar por el barrio de Cabrini Green sentía aquel impulso de conciencia que me decía que también aquello era el rostro de Dios, y que yo estaba asimismo vinculada también a aquello. Uno me sentía un poco tonta, pero aquello era mucho mejor que la sensación de atasco y de desdicha con la que había estado viviendo anteriormente. Mi madre fue una bendición del cielo en aquella época. Mi madre tiene una fuerte conciencia mística, y no le tiene miedo a la realidad espiritual. Católica progresista, es una mujer que siempre ha ido muy por delante de su tiempo, y me apoyó desde su punto de vista, ofreciéndome directrices y conocimientos acerca de la misa, del misterio de la Trinidad y de las Escrituras. Nunca flaqueó en su apoyo, y por ello le estaré eternamente agradecida. Pero, aun con todo, su enfoque radical de un sendero tradicional no era para mí. Explorando nuevas vías. Después de explorar la religión, me moví en la dirección de los seminarios de autoayuda. Asistí a montones de ellos, y me encantaban. Cada uno me aportaba algo que yo necesitaba.
a veces comprensión, a veces personas, a veces estructura y organización. Fuera donde fuera, siempre salía con algo que apoyaba mi crecimiento. Algunos de los talleres fueron positivos, validaban y me hacían sentirme bien. Otros fueron más duros, perturbadores y horriblemente incómodos. Todos ellos contribuyeron de un modo u otro a expandir mi conciencia. Pero lo que le faltaba a este sendero era, no obstante, el reconocimiento de la dimensión espiritual de la vida. De modo que proseguí con mi búsqueda, acompañada por innumerables amigos y camaradas. Pasé por todo tipo de terapia y de trabajo corporal, y solicité todo tipo de lecturas. Mi generación ha hecho celebridades de los videntes espirituales, de modo que estuve cara a cara con numerosos adivinos. Y, como en la mayoría de las vías que exploraba, mis experiencias fueron en general maravillosas. 1. Cabrini Green es un barrio de viviendas protegidas de Chicago que se ha hecho famoso por la violencia de bandas y por las difíciles condiciones de vida de sus residentes. N. Del T. Cuando tenía 28 años, fui con una amiga a una feria de Renaissance, donde una echadora de cartas de tarot me hizo una lectura que terminaría convirtiéndose en un acontecimiento muy importante para mí, no por los detalles de lo que la mujer me dijo, sino por cómo me sentía cuando ella terminó. Hubo un momento en que dejé que la verdad de sus palabras se sumergiera en mi interior, y entonces sentí una asombrosa sensación de liberación personal. Cuánto me hubiera gustado poder ofrecer aquella misma sensación a todo el mundo. Me fui de la feria con la idea de ganarme la vida como echadora de cartas de tarot, pero con el paso de los días empecé a pensar que aquello era ridículo. Los echadores de cartas de tarot, y en general todas las personas relacionadas con la adivinación espiritual, parecen personas muy extrañas, dan la impresión de estar demasiado separadas de la vida convencional, casi como inadaptadas. Y me dio miedo pensar que, si me dedicaba a esas lecturas, yo también pudiera pasar a pertenecer a esa subcultura. Aún no me había reconciliado en mi interior con la idea de que se podía ser una persona normal, dentro del mundo, y, al mismo tiempo, dedicarse a echar cartas de tarot. No, en aquella época, era una situación de o esto o lo otro, o vivía en el mundo real o me quedaba en los suburbios de este. Pero más o menos un año más tarde, otra amiga me sugirió solicitar una lectura a una mujer de Texas que trabajaba con los registros acásicos, fuera lo que fuera aquello. Se trataba de una mujer muy popular, de modo que pedí cita por teléfono previamente. Ella me comentó que podría decirme el propósito de mi alma, y yo sin duda quería saber qué era aquello. En aquella época, mi situación económica y mi vida laboral eran tan problemáticas que no podía encontrar ni siquiera un sitio donde aterrizar. Todos los empleos que había tenido durante aquel periodo me habían ofrecido algo que yo necesitaba, pero en general había resultado insatisfactorios. Estaba ciertamente desconcertada. Llamé a la hora previamente acordada, y la mujer se lanzó a la lectura. Sus modales eran acogedores, pero, entre su marcado acento y las nuevas ideas que me iba presentando, yo no estaba muy segura de lo que me iba diciendo. Lo que sí sabía era que volvía a tener aquella sensación clara y diferenciada de ser conocida y amada. El resto de la lectura carecía de importancia, y me pasó por la cabeza el pensamiento de que me encantaría hacer lo que ella estaba haciendo. La vida siguió avanzando. Para cuando cumplí los 30 años, yo había resuelto muchos de mis problemas personales. Gracias al amor infinito y a la fuerza de Dios, me había liberado de un terrible trastorno de la alimentación y había conocido a una persona maravillosa, con la que sigo compartiendo mi viaje actualmente. Cuando Lisa y yo nos conocimos, ella me enseñó a leer las cartas de tarot. Nos pasábamos horas y horas echándonos las cartas. Un amigo suyo, Steven, le había enseñado el modo de descifrar el tarot, y ella simplemente me lo enseñó a mí. Nos lanzamos a la marea y, durante un par de años, no perdía ocasión de leer las cartas siempre que podía. Mientras estaba lejos de casa, en la escuela de graduados de la Universidad de Illinois, me pasaba el tiempo desarrollando mis habilidades, haciendo lecturas para los enloquecidos estudiantes graduados.
Luego, volví a Chicago y me puse a trabajar en una compañía aseguradora durante el día, para luego hacer lecturas de cartas a otras personas siempre que se me presentaba la ocasión. Detestaba mi trabajo. Intenté que me gustara. Intenté que funcionara. Lo intenté una y otra vez, pero fue en vano. Tuve que dejar aquel empleo. Me dije a mí misma que, si lo dejaba, podría obtener las titulaciones de lengua rusa que se me exigían para mi graduación en Historia de Rusia. Estaba demasiado aterrorizada como para reconocer que dejaba aquel empleo con la intención de convertirme en echadora de cartas de tarot, de modo que me llene de valor con esta justificación socialmente aceptable de por qué dejaba un empleo magnífico, y di la noticia a las personas más cercanas. Pero intentar aprender ruso, ya por enésima vez en mi vida, era sin duda algo doloroso, tan intolerable como mi empleo en la compañía aseguradora. Después de buscar en mi alma una y otra vez, después de algunos lamentos y rechinar de dientes, me bajé de mi personal cruz casera y dejé lo del ruso. Durante 3 segundos sentí un bendito alivio, pasados los cuales llegó el terror. Había llegado el momento de la verdad. Me admití a mí misma que quería hacer lecturas de tarot, para ganarme la vida. Quería ser una echadora de cartas de tarot profesional. Para llevar a cabo mi sueño, limpiaba casas durante el día y leía las cartas de tarot en los cafés por las noches. Era tan divertido. Al cabo de un tiempo me monté una consulta en mi casa, y el negocio comenzó a irrecer. Más tarde, comencé a darme cuenta de que un extraño patrón se repetía en mis consultas. Las personas que venían a verme eran, por regla general, personas brillantes y perspicaces. Estas personas venían a que yo les hiciera una lectura, mirábamos juntas las cartas y veíamos todo tipo de cosas que podrían ayudarles a obtener una mayor claridad y a resolver distintos asuntos en su vida. Luego, nos felicitábamos mutuamente mientras yo las acompañaba a la puerta y, más tarde, entre 6 y 8 meses después, regresaban quejándose exactamente de los mismos problemas. Perdón, debo hacer una corrección. Algunas personas regresaban con los mismos problemas. Había 2 grupos claramente diferenciados. Las personas de uno de los grupos solo necesitaban comprender un poco las cosas para resolver sus dificultades o para superar sus limitaciones. Para estas personas, el problema era cierta falta de conocimiento, de modo que el conocimiento resolvía siempre sus problemas. Pero para las personas del otro grupo había algo más en la raíz del problema. Para ellas, el conocimiento no necesariamente se traducía en poder. Y, sin el poder que parecía necesitar, las personas de este grupo parecían seguir atascadas. Resultaba doloroso que estas lecturas no parecieran prender, y aquello me hacía sentir muy mal. Mis oraciones se llegaron a ser desesperadas. Dios, tiene que haber una forma en que las personas puedan acceder al poder que necesitan para resolver sus problemas. Evidentemente, el conocimiento no es suficiente. Es algo magnífico hasta donde alcanza, pero hay veces en que no llega hasta el fondo. ¡Socorro! La solución no puede hallarse en ningún tipo de dogma ni institución porque, como grupo, las personas que vienen a mí no les gusta todo eso. Para entonces, ya me había acostumbrado a recibir respuestas de Dios ante las oraciones realizadas desde el corazón, y sabía que la respuesta llegaría en el momento oportuno. No tenía ni idea de cuál sería la respuesta, pero estaba abierta a cualquier solución de verdad. Un viaje chamánico. No mucho después de aquella oración, una amiga me invitó a un círculo chamánico de tambores. A mí no me apetecía ir. La idea de sentarme descalza en un círculo con un puñado de personas ataviadas con esas camisetas que llevan pintados animales de poder se me antojaba espantosa, para nada una experiencia de poder. Sin embargo, mi amiga estaba entusiasmada con aquello, de modo que finalmente cedí. Imaginé. Ahí estaba yo, leyendo cartas de tarot para ganarme la vida y, al mismo tiempo, temiendo que el círculo chamánico de tambores me pareciera demasiado raro. No tuve más remedio que reírme de mí misma. La mujer que dirigía la reunión se llamaba Padbuti.
Ella tenía el grupo más estable y con más largo recorrido de toda la zona, de modo que me pareció lo suficientemente seguro. Era una mujer grande, lo último que esperaba, con el cabello a mechas, un perro de peluche y una alfombra en el suelo. El ambiente rebosaba de bienvenidas. Pat explicó brevemente el viaje en el que nos íbamos a embarcar. Todo aquello me sonó un poco melodramático, y supuse que a mí no me iba a ocurrir nada de lo que decía, pero decidí dar un voto de confianza y participar honestamente con lo mejor de mí misma. Con los primeros golpes de tambor me fui a otra dimensión, una dimensión tan real para mí como la ropa que llevaba puesta. Lo sentí el poder para efectuar el cambio, sin dogmas, sin instituciones, fuerza vital pura. De acuerdo, Dios, pensé cuando emergí del trance, ¿y ahora qué? Pocas semanas después, estaba yendo a clases de chamanismo clásico en la Foundation for Shamanic Studies, Fundación de Estudios Chamánicos, donde tuve la inmensa fortuna de tener como profesora a Sandra Ingerman, la autora de Soul Retrieval, Recuperación Anímica. Mis consultas de tarot se dieron terreno, y comencé a ofrecer sanación chamánica. Era una forma maravillosa de entregar energía y poder a las personas que lo necesitaban, de permitirles recuperar por sí mismas la fuerza vital perdida. Durante 5 años trabajé como terapeuta chamánica en sesiones individuales y en grupo. Fue maravilloso. Quizás haya adivinado usted lo que viene después, que un sendero que me había resultado plenamente satisfactorio estaba a punto de cerrarse para abrirse otro nuevo. Un día, mientras dirigía un círculo de viaje e invocaba las direcciones, como suele hacer quien oficia, pidiendo, esencialmente, que todas las personas presentes puedan obtener lo que necesitan, me escuché a mí misma invocando a Dios y pidiéndole protección y apoyo. No estaba invocando a los espíritus del este, del sur, del oeste y del norte, como era habitual, sino a Dios. Es cierto que las direcciones y los animales, así como todas las cosas naturales, son expresiones de Dios. Pero, por algún motivo, sin pretenderlo, había dejado a un lado la estructura chamánica. Después de aquello, cada vez que hacía una sanación chamánica con alguien, me escuchaba a mí misma diciéndole a Dios que aquella persona era su hijo o hija, y que necesitábamos que él mismo se ocupara de la situación. Finalmente, estando de pie en otro círculo de tambores, hubo un momento en que, al mirar hacia abajo, me miré las manos y vi las señales físicas de algo que no acababa de encajar, que yo era una de las chicas más blancas de la ciudad. Y pensé que haría bien en dejar el chamanismo a otras personas. Los registros acásicos. Había llegado el momento de pronunciar una vez más mi oración de la desesperación. Esta vez fue algo así como: Dios, tiene que haber una forma de acceder tanto al conocimiento como al poder, una forma que sea fácil y sencilla. Sin trastos que llevar de aquí para allá. Quizás solo una oración. Por favor, ayúdame. Y no me quedó la menor duda de que la ayuda estaba en camino. Pocas semanas después, yo estaba en un panel de expertos ofreciendo alguna información sobre chamanismo, y había otra mujer que estaba allí para hablar de los registros acásicos. No estaba muy segura de lo que esa mujer estaba diciendo, era todo muy esotérico, pero había algo atrayente en ello, de modo que decidí participar en un curso de iniciación a los registros acásicos de 2 días de duración que ella misma impartía. En aquel curso, nos enseñó cómo abrir los registros pronunciando una oración específica. Y cuando seguí sus indicaciones, ¡bam!, sentí un cambio claro y diferenciado. Y allí estaba otra vez aquella sensación, la sensación de ser conocida y amada. No fue tan abrumadora como la experiencia original, pero la reconocí, y sentí que, por fin, estaba en casa de nuevo. Pero lo que me resultó más convincente de aquella nueva experiencia fue que no había sido nada sensacional. No había sido un fenómeno espectacular. Nada de chácharas con voces divertidas, ni tampoco ojos que se entornaban ni todo eso. Fue solo un sutil, sencillo y discernible cambio dentro de mí que me permitía acceder a la dimensión de conciencia que había estado buscando. Con el transcurso de los años, esta sensación de amor ha demostrado ser ciertamente fidedigna para mí.
en cualquier momento en que desee entrar en este maravilloso estado, lo único que tengo que hacer es pronunciar esta oración. Comencé a hacer lecturas acásicas para mis clientes chamánicos y, durante 2 años, trabajé con ambos sistemas. Hacía lecturas para mí misma casi a diario, y practicaba las lecturas acásicas con cualquier persona que me lo permitiera. Tenía la sensación de que la luz me había atrapado para llevarme en una dirección diferente. Fuera en las lecturas que me hacía para mí misma o en las lecturas que hacía para otras personas, lo cierto es que conseguía entrar en aquel estado de conciencia que tanto había estado buscando. Pero había más. Todos mis años de estudio se estaban relacionando en mi interior. Yo había explorado los escritos de Joel S. Goldsmith y de Alice Bailey, entre otros. Y, como consecuencia de ello, estaba mentalmente preparada para la siguiente etapa de mi viaje. Las iglesias del nuevo pensamiento, la ciencia religiosa y unidad, todas las puertas que yo había abierto con anterioridad, me ayudaron en gran medida también. Todo lo que había experimentado y aprendido a lo largo de la vida acudía en mi ayuda para adentrarme en esta nueva esfera. Y todo lo aprendido sigue prestándome su ayuda. En 1995, Lisa y yo nos trasladamos a la península de Olympic con nuestro hijo pequeño, Michael, con la creencia de que aquel sería nuestro hogar para el resto de nuestras vidas. Nos encantaba. Estábamos rodeados de una belleza espectacular, en la pintoresca ciudad portuaria victoriana de Port Townsend. Allí, casi fuera del mapa, en una ciudad de 7.000 habitantes, mi consulta creció rápidamente. Era un lugar donde la gente iba a sanarse, de modo que mi trabajo fue muy bien recibido. Pero los trastornos de la mudanza y la educación de un niño pequeño fueron demasiado estresantes para mí. Me sentía agradecida por el hecho de que se valorara mi trabajo, pero la lista de clientes estaba creciendo hasta un punto que me resultaba difícil de manejar. Tenía que ver en consulta a tantas personas cada semana que terminé sintiéndome muy estresada. Finalmente, y aunque me encantaba mi trabajo, el exceso de clientes me pasó factura, y al cabo de un tiempo empecé a tener la sensación de que me desmoronaba en 1000 pedazos. Había que renunciar a algo, y volví a la oración una vez más. Dios, por favor, ayúdame. Dime qué debo hacer en esta situación. Y entonces me llegó una revelación. Súbitamente, comprendí que muchas de las personas que venían a mí en busca de lecturas de los registros acásicos podían hacer aquel mismo trabajo por sí solas. No había ninguna razón obvia por la cual esas personas no pudieran aprender a leer los registros. La solución a mi problema pasaba por enseñar a la gente a hacer aquel trabajo para sí mismos y para los demás. Si mis clientes podían aprender a acceder a sus propios registros, podrían también ayudarse a sí mismos en el desarrollo de su propia autoridad espiritual. Podrían pasar de depender de mí a seguir sus propias directrices espirituales, con lo cual conseguirían desarrollarse y madurar. Luego, podrían buscar mi ayuda solo en el caso de que se quedaran bloqueados o de necesitar de un apoyo externo para seguir avanzando en su viaje. Mi objetivo era, y siempre ha sido, ayudar a los demás en su búsqueda, ayudarles a encontrar su propio camino, en lugar de encontrarlo yo para ellos, cosa que, por otra parte, no podría hacer de ningún modo. Nunca había pretendido alimentar una dependencia innecesaria hacia mi persona, y me sentí aliviada cuando me llegó esta solución. Creo que en la búsqueda espiritual hay distancias que tenemos que transitar solos, y nuestro reto consiste en aprender el modo de hacerlo. Después, hay otros momentos en que lo mejor es buscar el consejo de otras personas. A lo largo del camino, mediante ensayo y error, aprendemos cuándo hay que ir solos y cuándo buscar ayuda. Y aprendemos que, en última instancia, estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Así pues, mi oración había recibido respuesta, y disponía de una solución. Enseñar a mis clientes a leer sus propios registros acásicos era una manera de darles poder para que se ayudaran a sí mismos. Entonces, podría disponer de tiempo para concentrarme en aquellas personas que necesitaban de la ayuda de alguien externo y, al mismo tiempo, podría disfrutar viendo cómo mis alumnos acásicos crecían y descubrían su propia autoridad espiritual.
Era perfecto, pero habría que esperar la autorización para la enseñanza. Aunque mis directrices internas me estaban animando a meterme en el mundo de la enseñanza, tanto las potencias humanas como las que están más allá de lo humano aconsejaban que sería mejor esperar. Y yo no soy una persona a la que le resulte fácil esperar pacientemente. Pero esperé, porque necesitaba a un maestro o maestra que me ayudara a pasar al siguiente nivel, que me ayudara a arraigar en la práctica con la suficiente solidez como para transmitirla de una forma efectiva. Durante todo un año, seguí haciendo consultas para los demás y haciendo juegos, malabares con el resto de mi vida. Y fue durante aquel año cuando conocí a la maestra que necesitaba. Yo tenía una lista de cualificaciones a las cuales debería ajustarse el maestro o maestra correcto, una lista muy específica y detallada. Quería apoyo, guía e instrucciones de alguien a quien yo admirara, respetara y de quien disfrutara. También quería a alguien con quien sentirme libre para ser sincera, y con quien sentirme lo suficientemente segura para ser vulnerable, y que, sin embargo, reconociera también mis puntos fuertes. Idealmente, esta persona tendría todo lo que yo necesitaba, y sería capaz de instruirme. Y, un día, llegó Mary Parker, y ella se convirtió en esa maestra que yo buscaba. En cuanto conocí a Mary se me abrió un camino, y todo comenzó a encajar en su sitio con rapidez. Mary había recibido una oración sagrada. Una de las formas en las cuales las personas conectan con los registros acásicos es mediante el uso de oraciones sagradas. Estas oraciones se les dan a las personas como códigos de acceso que les permiten entrar, experimentar y salir de los registros sin contratiempos. Esta tradición de la oración sagrada se basa en los patrones vibratorios de determinadas palabras y frases, que juntas establecen una cuadrícula vibratoria de luz, un puente energético hacia una región particular de los registros acásicos. Cada oración emite una señal en el nivel del alma que contacta y ejerce su atracción sobre las personas que resuenan con la vibración de la oración. Dado que esas personas están energéticamente relacionadas con los determinados tonos, luces y sonidos de esa oración, pueden utilizarla, si así lo desean, para conectar con los registros. Actualmente, hay muchas personas en relación activa con los registros acásicos, y utilizan diversas oraciones sagradas con magníficos resultados. Cuando Mary y yo entramos en contacto por teléfono, nos reconocimos de inmediato la una a la otra. Yo lo organicé todo para que ella viniera a Port Townsend a dar una clase de iniciación. Al menos, suponía yo, ella dará la enseñanza. Pero no fue así. Llegó el fin de semana, se reunieron más de 35 personas en el centro comunitario, y ella me puso a mí al frente de la clase. Con las bendiciones de Mary Parker, recibí la autorización para enseñar los registros acásicos haciendo uso de su oración sagrada. La gente vino, comenzaron las clases y, a través de mis propios registros acásicos, se me reveló un trabajo avanzado. Esta época de mi vida no pudo ser más excitante, exigente ni fabulosa. Me encontraba con una forma de transmitir a los demás aquello que les permitiría acceder a su propia autoridad espiritual, un método fiable, sencillo y nada dramático de dar apoyo a aquellas personas que habían sido llamadas a esta luz como sendero de desarrollo de la conciencia. Para mí ha sido particularmente significativo el hecho de enseñarle a la gente el modo de independizarse espiritualmente y depender de Dios al mismo tiempo. Sé que hay veces en que debemos buscar consejo en otras personas. En el sendero espiritual, trabajamos con la dualidad de hacer las cosas por nosotros mismos y de dejar que otros nos ayuden. Saber qué hacer y cuándo hacerlo es una habilidad de madurez espiritual. Por otra parte, la vida se hace bastante incómoda cuando una se ve inmersa en las dudas acerca de una misma. Yo he vivido eso. Durante aquella época en que estaba confusa e intranquila, es decir, cuando me dirigía hacia un compromiso espiritual más auténtico, pero haciendo cosas para eludirlo al mismo tiempo, salía de mí misma en busca de toda la gente que pudiera encontrar que fuera capaz de orientarme. Buscaba, me esforzaba, anhelaba que alguien me dijera cuál era mi propósito, qué era lo que Dios quería de mí, qué esperaba el universo de mí. Era terrible.
En esencia, lo que deseaba era que otra persona, inspirada por la divinidad o no, me dijera quién tenía que ser y cómo tenía que ser en esta vida. Se me hacía de noche ante la mera idea de descubrir estas cosas por mí misma. ¿Qué pasaría si me equivocaba de sendero? Ciertamente, era una cuestión de responsabilidad. Si yo seguía el consejo de otras personas y no funcionaba, sería culpa de ellas, no mía. La oración del sendero. A medida que pasaba el tiempo en Porto Unsend, se nos fue haciendo evidente que nuestra familia estaba hecha para un entorno más urbano. No obstante, nos resultó muy triste empacarlo todo y volver al medio oeste. Mi trabajo entró en expansión cuando volví a la zona de Chicago. Realizaba consultas individuales y daba clases. La lectura de mis propios registros acásicos me había proporcionado acceso a unos recursos inapreciables. Clases, ideas y sugerencias acerca de su aplicación. Una de las preguntas que siempre me había hecho era la de cómo ser espiritualmente consciente y, al mismo tiempo, participar activa y responsablemente en la vida cotidiana, y esa pregunta seguía exigiendo una respuesta. Había visto a muchas personas que o bien se inclinaban a un lado o bien al otro. Pero yo sabía intuitivamente que la fuerza espiritual que había descubierto no pretendía en modo alguno sacarme de la vida, sino más bien potenciar mi vida ordinaria. Dedicando tiempo a mis registros, busqué directrices sobre este tema, así como sobre otros muchos temas. Después de varios años ofreciendo mis enseñanzas en el Medio Oeste, me llegó una inesperada llamada de Mary Parker. Me dijo que estaba reestructurando su relación con las personas que utilizaban su oración sagrada para enseñar los registros acásicos. Para entonces, yo ya disponía de una amplia experiencia con los registros, y los cambios que ella había decidido implementar no tenían demasiado sentido para mí. Me di cuenta de que no podía incorporar sus ideas en mi trabajo, porque las directrices que yo estaba recibiendo eran diferentes de las suyas. De modo que, por respeto a Mary y a su linaje, y por respeto a mí misma, supe que tenía que apartarme de aquel sendero. Dejé de dar clases sobre los registros acásicos, y solo continué utilizándolos en mi trabajo con las personas, a título individual. Fue una transición difícil, porque una parte de mí quería seguir perteneciendo a una comunidad a la que había llegado a conocer y querer. Sin embargo, el coste de mantener ese sentido de pertenencia habría supuesto deshonrar mi propia verdad espiritual y, en modo alguno, iba a ser caso omiso a mis propias guías y directrices. Durante los siguientes 18 meses, recé, lloré, me hice innumerables preguntas, y atravesé un gran torbellino interior. En el centro de la tormenta, yo forcejeaba con mis relaciones con el Dios de mi comprensión. En aquella lucha se sentaron los cimientos de lo que yo llamaría las clases de Dios. Aunque, inicialmente, lo que yo había creado ofrecía una vía sistemática mediante la cual podía resolver algunas de las ideas caducas que yo tenía acerca de Dios, me di cuenta de que este enfoque podía resultar beneficioso también para los demás, y ello por muy buenos motivos. En mis enseñanzas sobre los registros acásicos, yo había observado que las personas que se sentían cómodas con su Dios hacían un trabajo rico y profundo en los registros. Y, por otra parte, había visto que a las personas que no se sentían cómodas con su Dios les resultaba más difícil trabajar con los registros. Así pues, las clases de Dios nos fueron de gran ayuda a todos. Durante el verano de 2001, mientras rezaba frenéticamente pidiendo ayuda, comencé a recibir un mensaje recurrente, que tenía que enseñar los registros acásicos. Aquello era fascinante. Yo seguía diciéndole a Dios, en términos inequívocos, que aquello estaba fuera de toda cuestión, pero aquella idea persistente no me abandonaba. Durante el primer fin de semana de septiembre, en mitad de un berrinche espiritual, me llegó una oración. Aquella oración atravesó de un lado a otro mis quejas y despotriques, y mi mente se serenó mientras las palabras y el ritmo dominaban silenciosamente el espacio. Por decirlo de algún modo, aquella oración me abrió a una poderosa región de los registros, un lugar donde mi corazón se aplacó y mi mente se puso en sintonía para dar apoyo a mi corazón.
Había entrado en un nuevo nivel con la oración del sendero. Fue algo sobrecogedor. Después de recibir mi propia oración sagrada desde los registros, quedé con mi ayudante, Cristina, para hablar por teléfono en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Tenía planeado compartir mi oración con ella para ver cuál era su reacción. Aquella mañana, mientras hablábamos, las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York sufrieron el ya histórico ataque terrorista, tras el que se abriría una nueva dimensión de la conciencia para millones de personas. Más adelante comentaré algo más acerca de esta sorprendente coincidencia, pero me gustaría pensar que la oración del sendero que yo había recibido, que me permitió acceder al corazón de los registros acásicos, era una expresión de las vibraciones superiores que se liberaron aquel día. Tenía tanto que aprender. La oración del sendero involucra intensamente al corazón, y eso exige que aquellas personas que la practican sean muy activas en su propio trabajo interior. Cuanto más limpio y más abierto tengan el corazón, más fuerte será su conexión con la luz. Cuando el corazón está abierto, esta oración ofrece una puerta de acceso a los registros acásicos. Yo estaba ansiosa por seguir las directrices que obtenía de los registros, de modo que no tardé mucho en montar el centro de estudios acásicos y en dar clases allí, muchas clases. Nuevas ideas e interpretaciones me seguían llegando de los registros, y yo actuaba en función de lo que me llegaba con lo mejor de mí misma. Lo que más me ha impactado de este particular sendero en los registros es que, aquí, la compasión y la aceptación tienen una importancia determinante. Con cada lectura que hago, sea para mí misma o para otra persona, me llega una dosis fresca de luz y de amor. Puede parecer un tanto sensiblero, pero es verdad. Esas energías me han ayudado a crecer, a ir más allá del rechazo de mí misma y del abandono de mí misma, hasta llegar a un mayor amor por mí misma. Y, siendo más consciente del amor que hay dentro de mí, me resulta más natural querer compartir el amor con los demás. A lo largo de los años he acudido a muchos profesionales de diversas disciplinas en busca de consejo. Astrólogos, lectores de auras, intuitivos y canalizadores me han ofrecido multitud de ideas positivas y valiosas. Sin embargo, con mucha frecuencia me he encontrado con el mismo problema en estas lecturas. Con independencia de quién fuera la persona que hiciera la lectura y del método que utilizara, siempre se me decía, y se me decía del modo más enfático, que solo con que me amara a mí misma todo iría bien. Pero el hecho de que se me instara a ello no me hacía más fácil conseguirlo. Aunque yo sabía que habían acertado, y era consciente de su deseo sincero de ayudarme, no sabía cómo traducir sus palabras en una experiencia de aceptación y de respeto por mí misma, tal como yo era en aquel momento. Actualmente, a través de la gracia de un Dios infinitamente amoroso y generoso, he conseguido amarme a mí misma más de lo que nunca me había amado. A través de este sendero hacia el corazón de los registros acásicos, he disfrutado de la sensación clara y diferenciada de mi propia bondad fundamental, y de la bondad de los demás, así como de la experiencia de ser vista, conocida y amada, y, lo más importante, de gustar. Mi sincero deseo es que este libro le lleve a usted a la fuente de la luz, de la cual emanan estas maravillosas cualidades. Los registros acásicos.